Yo tengo pastores que vienen a mi casa a buscar que yo le haga ceremonia para que le paguen más diezmo. Así abiertamente se los digo. Ellos saben que no los estoy mintiendo. Mi hermano, que el Señor les bendiga mucho. Quiero poner unos fragmentos de unos videos que encontré, unas entrevistas que creo que tiene que ver firmemente con lo que está pasando en Cuba. Son las declaraciones de un babalao cubano que vive en Miami, con conocimiento de la iniciación de Hugo Chávez en la santería y de todo lo que hicieron el gobierno cubano enviando babalaos a Venezuela para poder controlar al pueblo, controlar el discurso. Está súper interesante, quisiera que ustedes lo vieran, porque creo que esto está pasando en Cuba. No quiero decir que lo que esté pasando en Cuba sea culpable solamente este tipo de religión. Creo firmemente que el principal culpable de todo lo que está pasando en Cuba es el pecado. Nosotros sabemos que la culpa la tiene el pecado, pero también quisiera hacer énfasis en el sistema que en Cuba nos han enseñado desde la infancia. El comunismo es dañino, mis hermanos. El comunismo es anti-Dios. El comunismo es una ideología que destruye la fe, que destruye los buenos valores en la sociedad. Y esto es algo que no debemos de olvidar. Es una ideología que comienza quitando a Dios. Si empieza quitando a Dios, yo no tengo nada que hacer con esa ideología. Entonces, presta atención, porque esta ideología trata de suplantar a Dios con el Estado y con el partido. Entonces, no puedo entender que un cristiano verdadero sea comunista, porque el comunismo es anti-Dios. Desde su concepción, el comunismo es anti-Dios. Es ateo. Es ateo. Así que en Cuba hemos tratado de hacer un cambio y tratar de pintar el comunismo como que sí, los cristianos pueden ser comunistas. Los cristianos no pueden ser comunistas, no pueden, porque es como decir un cristiano nazi o un cristiano que está en contra de Dios o cree en el ateísmo o es ateo. Eso no existe. Como un hombre no puede ser mujer, una mujer no puede ser hombre, como todas las locuras que enseña la ideología de género. Todo esto es bueno que lo sepamos y que lo enseñemos también, mi hermano. Presten atención a estos videos, porque son videos cortos pero necesarios, que veamos cómo funciona, porque el producto de lo que está pasando en Cuba, aparte de la ideología comunista que ha destruido ese país, lo destruyó completamente, ellos también han recurrido a la religión africana para mantener al pueblo en temor y mantener una influencia satánica sobre el pueblo, para que el pueblo no pueda ver ni pueda ser verdaderamente libre, ni ver a Cristo, ni ver lo que enseña la Biblia, pero también el pueblo no tiene la capacidad a veces de discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay una influencia satánica, una influencia diabólica detrás de todo. Creo firmemente que si la iglesia, que es la iglesia la única que tiene el poder para hacer frente a esto, no hay otro poder que pueda hacerle frente a esto, que somos los creyentes los que la Biblia enseña que las puertas de la Hades no pueden ni prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Creo firmemente, mis amados, que necesitamos volvernos a Dios en ayuno, en oración, reprender al diablo, reprender todos estos espíritus, todas estas obras que están haciendo en Cuba, y vamos a ver grandes cambios en nuestra nación. No se asombre si empezamos a orar y las personas que no son cristianas empiezan a salir a las calles a protestar. No se asombre ni vaya, mi hermano. Hay veces que Dios produce en las naciones estas cosas. Lo vemos cuando estaban frente a Herodes,
que el pueblo le decía a Herodes, voz de Dios y no del hombre. Y en el instante cuando fue a hablar, expiró. A veces los pueblos se rebelan contra sus tiranos y sus dictadores. Pero a veces hay influencias por encima de lo natural, son espirituales, que mantienen al pueblo subyugado. No solamente una ideología, sino algo espiritual. Y la iglesia es la que tiene el poder, en el nombre de Jesucristo, para poder darle libertad a los cautivos. Así que mire estos videos y vamos a ir comentando poco a poco. El Señor les bendiga. ¿Qué pasa? Dentro de las cosas que ellos empezaron a utilizar para tener al pueblo entretenido, ¿se acuerda cuando antes Hugo Chávez siempre salía parado delante de un cuadro del Libertador de Simón Bolívar, que está Simón Bolívar parado? Ese cuadro de buena primera desapareció. Ese cuadro yo lo dije en una entrevista hace como 7 años. Ese cuadro estaba preparado nosotros le decimos firmas de palo, que son unos dibujos que cuando yo pongo ese dibujo en esa pared gris que está ahí, y todo el mundo va a mirar esa pared y tú no sabes por qué estás mirando a la pared, es para llamar la atención. Cuando sucedió lo de la Plaza de Altamira, te estoy explicando todo esto para caer en lo de la adoración al Libertador Simón Bolívar, claro. Lo que hicieron después ellos. Cuando hubo la sublevación en la Plaza Simón Bolívar, en Altamira, vinieron un grupo de oficiales venezolanos para aquí, para Miami. Entre los oficiales venezolanos que vinieron para Miami, hay un oficial que era piloto de helicópteros, que cuando lo entrevistaron en Univisión, el señor dijo que una de las cosas que más le molestaron de lo que estaba sucediendo, de que los cubanos se estaban metiendo ya directamente a dirigir las operaciones militares, era que a él como piloto lo mandaban a manejar helicópteros, donde se subían 4 babalaos con unas tablas redondas, soplando unos polvos, soplaban polvos desde los aviones. Y la presentadora me preguntó que qué cosa era eso. La tabla redonda, todo el que sepa de nuestra religión, es el tablero de Ifá, uno de los instrumentos más sagrados que nosotros tenemos para trabajar en eso. Los avalados trabajan arriba de eso. ¿Qué cosas eran los polvos que estaban preparando? Dio la casualidad que cuando ellos hicieron eso, fue las famosas elecciones que la oposición no se presentó. 2005. La oposición no se presentó a esas elecciones. ¿Qué sucede? Esos polvos que ellos echaron fue para crear esa situación, para entretener a las personas. Las personas me preguntan, ¿funciona? Sí, sí funciona. Sí, esa es mi pregunta, que quizás puedo ser escéptica. Sí, ¿Puede funciona. llegar a funcionar eso? Sí funciona. Acuérdate que, mira, nosotros utilizamos elementos directamente de la naturaleza. Existen plantas, existen palos de árboles, que tú los rayas, se rezan, se preparan y sí funcionan. Hay plantas que se llama dormidera, hay otra que se llama diferentes nombres que funcionan. ¿Qué sucede? Yo te lo puedo echar a ti arriba ahora y te domino más o menos. Si tú lo haces de una manera global, con un helicóptero pasando por arriba de toda la ciudad, con 4 babalaos con conocimiento, porque eran babalaos cubanos que saben lo que están haciendo, soplando eso hacia abajo y rezando constantemente por horas y horas. Mira lo que sucedió en Venezuela. Ahora, yo tengo una información. ¿Escucharon esto, mis hermanos? Fíjense qué interesante lo que este hombre está... Son revelaciones, hermano, de las cosas espirituales que suceden en los países que uno no sabe por qué la gente no despierta, o por qué la gente cuando sale de Cuba empieza a pensar diferente. Y es que salen de esa influencia diabólica, hermano. Y tristemente vemos cómo en Venezuela se hizo. ¿Y ustedes creen que si lo hicieron en Venezuela no lo han hecho en Cuba también? Mis hermanos, estamos delante de gente que por mantener el poder está dispuesta a hacer todo. Cualquier cosa están dispuestas a hacer. Y fíjense, preparan unos polvos, puede ser de dormidera, sabrá Dios de qué cosas serán. Y con unos rezos desde lugares altos. Nosotros sabemos en la Biblia todo lo que habla sobre los lugares altos. Empiezan a proferir oraciones sobre el pueblo para entretener al pueblo, para que la oposición no salga, para que se están percatando de las cosas espirituales que están sucediendo en Cuba. Sigamos mirando. Ahora, yo quiero comentarle a usted una anécdota y compartir con ustedes que sucedió hace unos años en el canal Niños Cantores Televisión en el estado Zulia. Hugo Chávez, ya presidente de la República, iba a ser entrevistado por un sacerdote católico, el padre Monseñor Ocando Llamarte. Quienes me narraron esa historia
era el hombre que le llegó a colocar el sonido, esta balita, este micrófono a Hugo Chávez. Y alguien, una mujer vestida de militar, prohibió que el muchacho tocara la ropa del presidente. Ella fue la que le colocó la balita, pero al mismo tiempo le hablaba al oído con una rapidez que el muchacho jamás logró entender qué era lo que le estaba diciendo ella. ¿Qué le estaba diciendo? Un rezo africano. Un rezo africano. Vaya usted a saber qué signo le estaban rezando a ese hombre en ese momento. Nosotros tenemos 256 signos y cada signo tiene diferentes rezos. A lo mejor lo que le estaban rezando es que cuando su voz saliera, causara el impacto que él considera. Esos rezos se hacen. Aquí, mira, existe mucha... Dice que interesante que ellos tienen rezos para que cuando la gente hable cause el efecto que ellos desean que suceda. ¿Cuántas veces no habrá ocurrido y está ocurriendo eso en Cuba? Sea a través del noticiero, a través de una rueda de prensa, de la mesa redonda, de la radio. Mi hermano, si esto lo hicieron los cubanos en Cuba, imagínense Cuba, que es el centro de esto. ¿Qué no estará pasando en Cuba? Muchas historias raras sobre mi religión, muchas basadas en verdades, muchas basadas, la gran mayoría, en mentiras. Sí funcionan las obras, sí funcionan los rezos, son cosas que funcionan. Cuando ustedes discúlpenme, no lo quiero ofender, cuando el gobierno de Venezuela inauguró el famoso canal de televisión ese, cuando quitaron Globovisión, ellos inauguraron un canal de televisión con un tambor, a un batalá, y la persona que dirige el canal dijo en aquellos momentos que ellos estaban haciendo ese tambor porque los rezos de Yoruba eran rezos de libertad. Los rezos de Yoruba no existen ni un rezo que hable de la libertad de los pueblos. Cuando las tribus estas existían en Nigeria, los yorubas que trajeron hacia Cuba eran colonizadores. Acuérdate que Cuba era la niña mimada de España y los españoles se preocuparon por traer a Cuba a los más desarrollados de la zona de Nigeria. A quienes trajeron a la tribu Yoruba, los Lucumí. Fueron los que vinieron a bajar a Cuba, que eran los que dirigían y gobernaban toda la zona. Que no tiene nada que ver con la libertad. No, eran esclavistas. Ellos tenían esclavizados y las demás tribus le tenían que pagar tributo a las tierras fundamentalmente de la zona del reino de Oyo, que era Changó, el rey de esa tribu, de esa zona de ahí, que es lo que nosotros realmente adoramos. Las tribus de los alrededores tenían que pagar tributo, porque las tropas de Changó eran las más fuertes. Antes de llegar al tema del... Fíjense lo que este hombre confiesa, que todas estas personas que trajeron los españoles, los lucumí, eran personas esclavistas y que ninguno de sus rezos son rezos a favor de la libertad, sino que son rezos esclavistas. ¿Cuántos rezos no habrán hecho, hermano, desde que el comunismo se ha ligado con la brujería? Porque esto no era así. Los brujeros también fueron perseguidos al principio de la revolución. Toda la fe fue perseguida. Pero vemos ahora un grupo, hace muchos años atrás, vemos un grupo que se ha unido al comunismo y está siendo parte de todo lo que está pasando en Cuba, al pueblo cubano, hermano. Que lo tienen esclavizados. De tontos. Acuérdate que los babalaos que dirigían Hugo Chávez son babalaos que trabajaban para el gobierno cubano. Hugo Chávez fue el tonto que apareció en Cuba para el señor, número uno, su salud mejorarla, y número dos, salvar la economía de Cuba. Cuba en picada completa. Y dice que eran babalaos que trabajaban de parte del gobierno cubano en Venezuela. Presta atención a esto. Si esto pasó en Venezuela, ¿qué no habrán hecho los comunistas en Cuba para mantener al pueblo como está? Que aún en la miseria más profunda, en medio de las debacles más profundas económicas, el pueblo no es capaz ni de protestar. Y protestan todos en la casa, porque todos sabemos, los cubanos sabemos que en la casa todo se protesta. Pero tienen ese terror, ese miedo, ese pánico. ¿Qué no estará pasando en Cuba, mi hermano? ¿Qué estará pasando en Cuba verdaderamente espiritualmente? Yo tengo pastores que vienen a mi casa a buscar que yo le haga ceremonia para que le paguen más dinero. Así abiertamente se los digo. Ellos saben que no los estoy mintiendo. Si usted quiere sin cámara, yo le digo el lugar y verá que no es mentira. Entonces, mis hermanos, he tenido tremenda batalla para poder hacer este video. Llevo semanas. Y ahora que un día he podido editar un videito, otro día otro. Y ahora, hoy que ha sido el único día que he tenido libre, Dios mío, tengo un dolor de cabeza y una madre querida.
pero lo voy a hacer, hermano. Necesitamos escuchar estas cosas para entender que hay un mundo espiritual por detrás de todo lo que está pasando en Cuba, que Cuba verdaderamente puede ser libre, pero que hay algo detrás espiritual que la está cargando, que está influyendo en las personas, incluso en la iglesia. Miren este hombre lo que dice. Alguien pudiera decirme, ¿tú crees eso? Claro que lo creo. Si la Biblia dice que los ministros de Satanás se visten de ministros de luz, de ministros de justicia, perdón, que el propio Satanás se viste de ángel de luz. Claro que lo creo. Que hay gente que se dice ser y que no es. Claro que pasa, mano, y hay. Pero esa misma influencia influye en los cristianos. ¿Entiendes? ¿Cuántos cristianos cuando vieron que la gente empezó a salir para la calle empezaron a criticar? Porque hay una influencia satánica detrás de todo esto que no te deja ver más allá. Mi hermano, el comunismo no es bueno, el comunismo no es de Dios. Huye de esa ideología. Huye. Ora por la libertad de Cuba, tanto espiritual como de esa ideología. De esa que se rompan esas cadenas. Mis amados, como bien la Biblia dice, el diablo, Satanás, no puede echar fuera a Satanás. Solo la iglesia puede orar y reprender al diablo. Solo el dedo de Dios puede echar fuera demonios, hermano. Solo la iglesia. Si nos ponemos de acuerdo en orar, Cuba será verdaderamente libre. Y esto es lo que verdaderamente creemos, mi hermano. Esto es lo que verdaderamente creemos. No importa quién se oponga a este mensaje, quién no lo crea, sabemos que hay una influencia detrás de todo esto. Hay espíritus de mentira, espíritus de error, tratando de influir incluso en los creyentes para que los creyentes no reciban esta verdad. Cuba va a ser libre, mi hermano. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Cuba va a ser libre, porque lo que 2 o 3 pidan aquí en la tierra será hecho en el cielo. Cuba va a ser libre de esa ideología en el nombre de Jesucristo. Cuba va a ser libre de comunismo. Esas cosas que proclamamos, Cuba para Cristo, Cuba no va a ser para Cristo en comunismo, hermano. Cuba va a ser libre del comunismo y va a ser Cuba para Cristo. No importa, hermano. No importa si usted me cree o no. Si usted cree lo que usted ha visto y cree que hay poder en Cristo para libertar a Cuba, vamos a ponernos de acuerdo a orar día tras día, a clamar y a pedir para que Dios liberte a Cuba de esta ideología maligna y satánica, en el nombre de Jesús. Y Cuba será verdaderamente libre. Señor les bendiga. Quisiera hacer una aclaración antes de terminar este video, y es que aunque nosotros no practicamos esta religión y aunque sabemos que Dios condena la idolatría, debo de ser justo en decir que no todos los practicantes de esta religión están a favor del comunismo, o que todos ellos trabajan a favor del gobierno. ¿Okay? Muchas personas, como dije en un principio, lo que pasa en Cuba no solamente producto de la brujería que se hace a favor del comunismo. El propio comunismo trajo este mal a Cuba, quitando a Dios y poniendo al hombre, y poniendo a Fidel, y poniendo al partido, poniendo al Estado como Dios en el lugar de Dios. Ese fue el principal, y ese es el principal, la raíz de verdaderamente el problema. Esa es la raíz. Y quiero ser justo en esto, que aunque nosotros condenamos en el sentido de que no estamos a favor, que Dios condena la idolatría y estos actos de brujería, tengo que ser justo en decir que no todos participan de esto y que no todos están a favor de esto. ¿Okay? Quería hacer esta aclaración. Muchas gracias.